El Anticristo y el diálogo ecuménico. El movimiento ecuménico es la cizaña del Anticristo sembrada secretamente en los campos del Señor. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, revela que el Señor sembró buena semilla en su terreno. Pero mientras sus siervos dormían, el enemigo vino a sembrar cizaña. En Centroamérica y muchos otros países hay pastores y líderes evangélicos faltos de visión espiritual y faltos de sólida fe en Dios, que permanecen dormidos espiritualmente y que han aceptado sentarse en la mesa de los demonios al participar en el diálogo ecuménico y en foros de reconciliación con el catolicismo romano. Realizan un acercamiento con las huestes papales que no respetan la palabra de Dios y cuyas manos están manchadas con la sangre de los mártires de Jesús, pues son responsables de la muerte de millares de personas que no doblaron la rodilla ante el pontífice romano. Esos pastores inútiles han abrazado a la gran ramera, con la cual fornican los reyes de la tierra y que seduce a las naciones con sus hechicerías, como dice el libro de Revelación capítulo 17, versículo 2. El ecumenismo, que es la mezcla de religiones encabezada por el catolicismo, no proviene de Dios y es un instrumento del Anticristo, quien pretende mantener unidos a todos sus hijos bajo una bandera de falso amor y falsa paz. Jesús dijo en Marcos capítulo 3, versículos 23 al 26, que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Por eso el diablo promueve la unión de todas las facciones religiosas que él mismo ha inventado. Seducción diabólica. Muchas iglesias y organizaciones evangélicas han caído en la seducción diabólica de ser partícipes del acercamiento y reconciliación con la institución católica romana a través del movimiento ecuménico. Con seguridad hay muchos intereses económicos de por medio. Curiosamente, pastores y predicadores evangélicos que apoyan el ecumenismo en poco tiempo han pasado de la bancarrota a una etapa de prosperidad. Casa nueva, automóvil de modelo reciente, constantes viajes al extranjero, etc. Otros han llegado al extremo de asociarse con organismos que profesan filosofías ateas, como agrupaciones políticas comunistas y entidades dedicadas a la ayuda social patrocinadas por la Organización de Naciones Unidas, ONU, con tal de recibir los beneficios financieros que éstas ofrecen. ¿Qué cuentas podrán entregar a Dios esa clase de pastores que han vendido su púlpito, su fe y sus congregaciones por unas cuantas monedas de oro y de plata? Bien dice la palabra del Señor que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y que por eso se han extraviado de la auténtica fe cristiana para caer en la apostasía. Los líderes evangélicos que participan en el ecumenismo necesitan entender que los decretos del derecho canónico autorizan la excomunión de los infieles al Papa y determinan su exterminio. En otros términos, los dirigentes protestantes deben saber que sus cabezas formarán parte de la colección de muertos del Anticristo. El derecho canónico pone bajo maldición a los herejes. Son personas que no permanecen en la doctrina católica romana. Una clara muestra de ello se muestra en la bula papal llamada Exsurge Domini,
editada por el Papa León X en junio de 1520, cuando él excomulgó a Martín Lutero. Esa bula dice así: el quemar a los herejes no está contra la voluntad del Espíritu Santo. Pero tal declaración revela los deseos del espíritu del anticristo y no la voluntad del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús no quiso quemar con fuego del cielo a los samaritanos que le rechazaron. Está escrito en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, que el Señor reprendió a aquellos discípulos que intentaban vengarse mandando fuego del cielo, cuando les dijo estas palabras: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. León X se imaginaba hablar de la voluntad del Espíritu Santo, pero realmente estaba expresando los deseos del espíritu del anticristo. Tradicionalmente la institución católica romana ha martirizado a los verdaderos cristianos, como durante la Edad Media, que fueron masacrados casi 68 millones de personas en el tribunal de la Inquisición. Las cruzadas, esas guerras impulsadas por los papas y los sacerdotes, llevaban el propósito de exterminar a los judíos y también a los musulmanes y apoderarse de sus territorios. Asimismo, los indecibles crímenes de la Contrarreforma, cometidos por sacerdotes jesuitas, cuya misión es barrer de la faz de la tierra a los protestantes evangélicos. En el libro de Revelación capítulos 2 y 3, el Señor amonesta a sus iglesias porque han permitido la actividad de ciertos protagonistas opuestos a la doctrina de Cristo. Por ejemplo, toleraban las prácticas y las enseñanzas de los nicolaitas. Los nicolaitas eran un grupo que estaba fomentando el protagonismo creciente de los obispos, y esto dio lugar al papado. También habla de la doctrina de Balaam y de la falsa profetisa llamada Jezabel. Ella se había autonombrado profetisa, promoviendo una especie de ecumenismo, procurando que los siervos del Señor participaran de comidas sacrificadas a los ídolos y cometieran fornicación. El falso espíritu de hermandad que promueve la mezcla de lo santo con lo profano ha estado realmente operando desde los días de la iglesia primitiva. Actualmente muchos ministros evangélicos se han deslizado para participar en misas católicas, que como sabemos, las misas católicas insultan la obra redentora de Cristo, el cual con una sola ofrenda de su sangre hizo perfectos para siempre a los que son santificados, como dice Hebreos 10:14. Incluso hay pastores que predican sus mensajes basados en los llamados libros deuterocanónicos, o mejor conocidos como apócrifos, que están insertados a la fuerza en la Biblia por el pontificado romano, para contaminar la pureza de la verdadera doctrina bíblica. Y algunos pastores consideran hermanos a los católicos romanos carismáticos, así como también a sacerdotes y monjas, los cuales niegan la verdad de la palabra de Dios. En la Biblia es mencionado un peculiar personaje llamado Balaam. La doctrina de Balaam consistía en corromper a la gente con inmoralidad, que es la fornicación, y a ofrecer sacrificios a los ídolos. En el libro de Números capítulo 31 versículo 16 es relatado que el pueblo de Israel fue convencido a participar en ceremonias paganas y en la fornicación, y el resultado de todo eso fue que la ira de Dios vino sobre los hebreos, y la presencia protectora del Señor los abandonó a la derrota frente a sus enemigos y a la muerte. Pero todo eso sucedió por la sugerencia que el mago pagano llamado Balaam le dio a Balac. Y esa levadura contaminada de Balaam también está presente en las iglesias que hoy permiten el libertinaje y la mundanalidad, como por ejemplo, pastores que han dejado entrar la música rock and roll, el rap, el merengue, salsa y otros ritmos mundanos extravagantes como parte del llamado culto de adoración a Dios. También han dejado que la iglesia se contamine con doctrinas falsas que promueven el éxtasis, como la llamada borrachera espiritual. Esas cosas en realidad son los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, el fundador de la orden de sacerdotes jesuitas. Una manera de contradecir la sana enseñanza de la palabra de Dios y que ha sido efectiva para ensombrecer el entendimiento de muchos cristianos evangélicos es poner en práctica los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola.
Estos ejercicios consisten en desarrollar experiencias psicológicas místicas como la meditación, la contemplación, los arrobamientos, las visiones, levitaciones, jornadas de risa frenética, borracheras, etc. A partir del Concilio Vaticano II, los sacerdotes jesuitas que fueron infiltrados dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica llevaron decenas de esas prácticas para causar confusión y neutralizar los efectos regeneradores del mensaje de salvación en Jesucristo. El ejército del anticristo está haciendo todo lo que tenga a su alcance para alcanzar sus metas. El movimiento religioso del anticristo, que es el catolicismo romano, está experimentando un avivamiento. Día con día, la clerecía romana aumenta su protagonismo en toda clase de actividad social, política y económica. Y su influencia está llegando aún hasta el campo de lo sobrenatural. Hay reportajes de radio, de prensa y televisión informando de milagros obrados por religiosos católicos romanos. Esa lista de prodigios incluye sanación de toda clase de enfermedades, hablar y rezar el rosario en lenguas, apariciones de María, apariciones de santos y otras cosas similares. Pero todo eso es un preámbulo de aquellos milagros mentirosos operados por el poder de Satanás que engañarán al individuo común y corriente, pero también harán que los escogidos de Dios sean fascinados y seducidos a creer en esos falsos profetas. Engañar a los elegidos del Señor e involucrarlos en su movimiento religioso es algo que el espíritu del anticristo trabaja con mucho ahínco. Lamentablemente casi ha alcanzado su objetivo. La apostasía, que es el abandono de la verdadera fe de la Biblia, está avanzando a pasos gigantescos. El error está siendo bien recibido por mucha gente. Los falsos profetas han casi logrado sus propósitos por la falta de sabiduría de muchos pastores que simpatizan con las experiencias extáticas de la renovación carismática y las cuales forman parte importante de los llamados cultos de adoración y alabanza, tan populares entre las iglesias evangélicas, especialmente en el pentecostalismo. Pero todo verdadero siervo del Señor Jesucristo debe rechazar la superficialidad de esas experiencias místicas y debe defender la suprema autoridad de las Sagradas Escrituras en asuntos espirituales, debe impedir la mezcolanza de lo santo con lo profano y evitar que su iglesia caiga en creencias mágicas y supersticiones no bíblicas. El anticristo recibirá su poder de Satanás. La Biblia enseña que el mundo que ha rechazado la verdad del Evangelio de Cristo serán condenados por Dios mismo, permitiendo que esos incrédulos sean seducidos por los engañosos poderes del mal. También habla la Biblia que aparecerá una segunda bestia semejante a un cordero y que posee capacidad de obrar milagros y prodigios que asombrarán a las gentes. La misión de esa segunda bestia es procurar que todas las naciones adoren al anticristo como si fuera Dios. Pero dice la Biblia que una de las 7 cabezas de la primera bestia es herida mortalmente por la espada. No obstante, el engañoso poder del maligno sanará esa herida y producirá que los hombres se llenen de asombro, el cual se transformará en adoración. A la vez, el falso profeta, que es la segunda bestia, levantará una estatua y exigirá que le adoren. Dice la Biblia que esa estatua recibirá aliento de vida. ¿Cómo podrían infundir aliento de vida a una estatua? Existen varias posibilidades, ya sea que un espíritu maligno entre a la imagen y la haga hablar, o que echen mano de la tecnología para inventar un ser cibernético con los rasgos característicos del anticristo, y que esté programado para hablar y condenar a muerte a los que no tengan el número de la bestia. Se podrían aprovechar los avances en el campo de la clonación, como hizo Nabucodonosor en el tiempo del profeta Daniel. También la segunda bestia, que es el falso profeta, condenará a muerte a quienes no se postren y adoren la imagen del anticristo. En Revelación capítulo 13, versículo 3 dice: «Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada,
y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá hacer guerra contra ella? De este modo es como la santa palabra de Dios se ha adelantado a la historia. En el versículo 13 dice que la bestia hace grandes milagros. En el versículo 14 enseña que engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros. En el versículo 15 dice que le dio espíritu a la imagen de la bestia y que esta imagen hará que cualesquiera que no la adoren sean muertos. Quiero llamar su atención al siguiente artículo, el cual trae sorprendentes declaraciones. Fue publicado recientemente en diversos medios informativos y también en la internet. En pocas palabras, este artículo que voy a leer explica que hay científicos que quieren ponerle fin a la experiencia de la muerte y mantener la existencia del muerto por otros medios artificiales. Ellos hablan como si tuvieran la potestad que solamente Dios tiene. En Romanos 4:17 dice que solo Dios es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este artículo también revelará cómo Satanás quiere extender sus garras para aparentemente darle vida a una de las 7 cabezas de la bestia, la cual fue herida de muerte y vivió, dando como resultado la frenética adoración de la humanidad que no es salva. El artículo lleva por título El fin de la muerte. Fue escrito por el doctor Virgilio Sánchez Osejo. Un microchip implantado detrás del ojo humano podría recoger, guardar y transmitir los pensamientos y las sensaciones durante la vida de una persona. Es el fin de la muerte, dijo el doctor Chris Winter, a cargo de un grupo de científicos de la British Telecom, organismo que estudia la vida artificial. El doctor Winter predijo que en las próximas 3 décadas será posible revivir la vida de otras personas, transmitiendo las experiencias acumuladas en el microchip implantado a una computadora. Combinando esa información con los genes de la persona, podríamos volver a crear una persona física, emocional y espiritualmente. Un recién nacido pudiera tener la experiencia de toda una vida si se le implantara el capturador del alma de una persona que ya está muerta. Un microchip de memoria actual podría acumular en el futuro 30 años de vida. Estamos viendo ya muy cerca el cumplimiento final de todo esto. La gran pregunta es, amigo, ¿dónde estará usted? ¿En el reino de la vida y la salvación eterna o en el reino de la bestia y de Satanás que van a condenación en el lago de fuego? La forma de escapar de estos juicios es que usted hoy crea de todo corazón que Jesucristo es el único Salvador, que Él murió en la cruz para quitar sus pecados y que su sangre pagó el precio. Debe usted confesar al Señor Jesús y creer de todo corazón que Dios le resucitó de los muertos. En Romanos 10:13 la palabra de Dios garantiza: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por lo cual le urgimos a que hoy, en este momento, usted entregue su corazón y su vida a Cristo. Confiese la resurrección de Cristo y ponga su fe en que la sangre de Cristo le puede limpiar de todo pecado. Hágalo hoy mismo.